Nuestra ponencia se va a enfocar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, cómo ésta se ve afectada por una serie de modificaciones que se incorporan por la nueva ley de delitos económicos. Esta nueva ley, además de incorporar más de 200 delitos en su articulado, podemos observar que también incorpora ciertas modificaciones que son interesantes de estudiar a propósito de los modelos de transferencia. Es decir, aquellos modelos de imputación a una persona jurídica en los cuales una persona natural comete un hecho ilícito dentro de su estructura, en el marco de sus actividades, siempre y cuando esta persona natural tenga una posición, cargo, función en la persona jurídica. Ahora bien, el cambio que uno puede observar en la ley chilena es que el delito ya no debe ser cometido en beneficio o en interés de la empresa, sino que más bien se requiere solo que el delito sea cometido por esta persona natural, que es parte de su estructura, en el contexto o en el marco de sus actividades. En este sentido, la persona jurídica pasa a ser una fuente de peligro, y por eso los gerentes, los directores de la empresa, entre otros funcionarios, tienen también dentro de esa estructura una posición de garante, porque pueden implementar una política de prevención, pueden implementar modelos de prevención que logren también prevenir defectos de organización que faciliten la comisión de estos hechos ilícitos en la estructura empresarial. Ahora bien, lo que uno puede observar también es que aquí se torna en un elemento clave, se transforma el adoptar un modelo de prevención. Es una verdadera llave maestra, como se indica en la literatura, porque este modelo de prevención nos va a permitir, una vez que hagamos un análisis de riesgos, un asesoramiento de riesgo penal, si es que el riesgo es más bien inherente al modelo de negocios o es más bien un riesgo residual o un riesgo más bien extraordinario no atribuible a la persona jurídica. Y por eso es muy importante estudiar en términos normativos el giro de la empresa, pero también entender su realidad fáctica, también aspectos que están involucrados con la cultura corporativa de la empresa. Y en eso nos vamos a centrar sobre todo en estos aspectos claves, porque la buena implementación de un modelo de prevención, por eso se transforma en esta llave maestra, nos permite distinguir de forma adecuada entre un riesgo residual, más bien un riesgo inherente que es clave en el cual se tiene que poner atención en una persona jurídica, y aquellos que serían más bien extraordinarios que no podrían atribuirse o que no serían un defecto de organización del cual tiene que hacerse cargo una persona jurídica. En ese sentido, tenemos que observar todos estos cambios, estudiarlos en términos dogmáticos para observar cuáles son las discusiones que se presentan en la doctrina y posibles soluciones a la interpretación de esta problemática en el ordenamiento chileno. También tenemos que agregar en este contexto que también hay un modelo autónomo de las personas jurídicas que genera también las siguientes preguntas. ¿Es posible imputar responsabilidad a una persona jurídica, aunque no sea posible determinar cuál es la persona natural que comete este delito en su estructura o en el marco de sus actividades? Es una pregunta también difícil de enfrentar, donde hay algunos autores que van por un modelo autónomo puro, en el cual la persona jurídica responde por el hecho propio, es decir, por el defecto de organización, si es que hay antecedentes que fehacientemente nos permiten determinar que hay personas que son parte de este defecto de organización o que se ha cometido en el ámbito de funciones de algunos miembros de la misma estructura empresarial, que conllevan una serie de preguntas, y también si es que es posible establecer o no equivalencias o una equivalencia funcional entre la persona natural y la persona jurídica desde un modelo de culpabilidad más bien constructivista. Ahora, también hay que agregar que respecto a un modelo vicarial en el cual se exige la comisión de un delito por parte de una persona natural que es parte de la empresa, hay algo que tenemos que considerar y también estudiar. Es esta extensión en la cual se considera también en este modelo de transferencia la posibilidad de imputar responsabilidad penal a una persona jurídica por la comisión de un hecho ilícito de una persona natural que es externa a esta, siempre y cuando ésta pertenezca a otra persona jurídica y exista entre dos personas jurídicas una relación de propiedad o participación, y este tercero preste a la persona jurídica, en definitiva, asesoría también con o sin representación para gestionar sus asuntos ante terceros. Entonces, esto es un modelo muy interesante de considerar, sobre todo en términos de imputación, a la hora de ver problemas relacionados con la subcontratación de ciertos servicios, la relación con intermediarios
o también proveedores. ¿En qué caso responde la persona jurídica y en cuáles no responde? ¿Es un riesgo más bien inherente a su giro? Si no, a lo contrario, uno podría caer en un modelo de responsabilidad más bien objetivo, en el cual la persona jurídica tendría que hacerse cargo de todos los riesgos que puede generar el involucrarse con terceros en el ámbito o en el marco de sus negocios. Por eso, la invitación de esta ponencia es analizar todos estos escenarios que se pueden presentar en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile.